Hola amigos del canal, bienvenidos a esta segunda temporada de entrevistas. Yo soy Romina Graef, psicóloga del equipo de Barry, y hoy me acompaña la licenciada Heck. Hola Daya. Hola Romy, hola Jessica y hola a todos los que nos siguen a través de este canal. Hola Jessie, estamos conectados con Uruguay. Así es, ¿cómo están? Dayana y Rutina, un placer para mí acompañarlas y muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder conectarnos otra vez con alguien internacional, así que contentos por este encuentro. Les voy a contar un poquitito quién es Jessica y a qué se dedica, ¿sí? Jessica Rodríguez es de Uruguay, docente especializada en neuropsicopedagogía, diplomada en TEA, especializada en SAC, con diploma también en prácticas inclusivas y certificada en A22. Además de esto, es directora de espacio INTEAD. ¿Dije todo bien? Exactamente. Muchísimas Bueno, y gracias. mucho más, pero tuve que acotar un poco porque si no... Además, una mamá fanática por seguir estudiando y trabajando sobre lo que tiene que ver con trastornos e inclusión, así que lo hacemos realmente con pasión como ustedes. Excelente. Bueno, hoy vamos a hablar de TDAH y de los desafíos para nuestros niños con TDAH. Así es. Bueno, en primer lugar nos pareció importante cuando recibimos la invitación por parte del equipo de Barry para hablar sobre en este mes de concientización y sensibilización sobre el TDAH, un poquito contarles a todos qué es esto del TDAH, ¿no? Porque es una sigla que generalmente la vemos, la escuchamos, ¿no? Pero a veces no sabemos bien a qué se refiere. Entonces, bueno, cuando hablamos de TDAH, hablamos de un trastorno por déficit de atención que puede tener hiperactividad, ¿verdad? O no. ¿Sí? Y está dentro de lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo de origen neurobiológico, ¿no? Es un trastorno que generalmente se inicia en la infancia y que, bueno, como todos los trastornos del neurodesarrollo, continúa a lo largo de la vida. Y básicamente presenta tres grandes indicadores. Digo indicadores porque no suelo usar la palabra síntomas, ¿verdad? Porque hablamos de condiciones, trastornos y no de enfermedades. ¿Verdad? Entonces, bueno, presenta como tres grandes indicadores que refieren específicamente a las dificultades o a los déficits en la atención, a lo que llamamos impulsividad y a lo que el propio nombre lo dice, hiperactividad motora o hiperactividad, ¿no? Básicamente, si lo vamos a definir, serían esas tres grandes ideas. Y bueno, también es un trastorno que lo podemos observar con mayor frecuencia en la edad escolar, si es un trastorno que su diagnóstico básicamente se arma cuando los chicos están en la edad escolar, lo que es primaria, ¿verdad? Y es un trastorno que además su comportamiento, sus conductas, tienen que estar presentes al menos en dos o más contextos, ¿verdad? Es decir, porque el niño tenga falta de atención o hiperactividad en casa y no presente esos indicadores en la escuela, no estamos hablando de un TDAH, no tiene que darse sí o sí, por lo menos en dos contextos, generalmente se da en la escuela y en la familia, ¿no? Pero bueno, es una condición propia para hablar realmente de un diagnóstico de TDAH. Y bueno, y básicamente, como les decía recién, teniendo esos tres grandes indicadores, para definir lo que sería el diagnóstico de TDAH, nos remitimos al DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales. Y bueno, y dentro de lo que es el TDAH tenemos varios subtipos, ¿no? ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque me parece que está bueno siempre aclarar, ¿verdad?, de qué hablamos cuando hablamos de una condición, ¿no? ¿A qué se refiere? Entonces, bueno, el TDAH no es, como pasa con otros trastornos, no es que sea de un tipo solo y único y que sea igual en todos los chicos, ¿verdad? Sabemos que Claro. los diagnósticos generalmente en los chicos se presentan de maneras diversas, sí hay ciertas características que hacen al diagnóstico, ¿verdad? Pero bueno, dentro del TDAH tenemos como subtipos de TDAH, ¿sí? Donde se presenta, o lo que se llama una presentación combinada, donde se dan las dos características, la inatención y la hiperactividad, donde puede ser también otro diagnóstico donde predomine más la falta de atención y no necesariamente el chico tenga hiperactividad, o bueno, puede también darse un diagnóstico donde se presente o predomine más la hiperactividad y lo que llamamos un trastorno impulsivo también, ¿no? La parte de la impulsividad dentro de lo que es la hiperactividad también. Pero vemos que hay como diferentes variantes dentro de lo que sería el trastorno por déficit de atención, ¿no? Que puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad, o bueno, un predominio mayor de una u otra característica. Eso como para definirlos y situarlos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de TDAH. Sí, me parece buena también la aclaración porque
lo del explicar las siglas, qué significan y estas 3 variantes dentro del diagnóstico, porque muchas veces desde lo doméstico está mal aplicado. Sí, Tal sí. Por cual. cualquier tipo de conducta, tiene Qué hiperactividad, hiperactivo que es. tiene déficit de Sí. atención, ¿viste? Es un Sí, diagnóstico del que se habla mucho en la vida cotidiana y que lo hablan muchas personas que por ahí no tienen la información certera como para hablar y comentar sobre si una persona tiene o no este diagnóstico. Especialmente, como decías vos, se diagnostica en la edad escolar, entonces, o se empiezan a ver más indicadores en esa edad y ahí es en donde empieza a dar vuelta el diagnóstico dentro de la escuela, muchas claro. veces en realidad, sin saber si es o no. Es, Y pensaba yo, mientras que comentabas un poco sobre toda la parte más de los indicadores y del diagnóstico, de cuánto este rum rum que puede dar vueltas en la escuela, cuánto puede afectar a ese niño o a esa familia, eh, si desde la escuela, por ejemplo, eh, ya como que quieren poner cierto diagnóstico sin realmente saber si es o no, ¿viste? Bueno, ahí ya exactamente. nos Son, metemos en el trabajo en equipo con el tema de la derivación oportuna y todo eso. exacto. Claro. Más es un diagnóstico clínico, ustedes lo saben muy bien. Entonces, bueno, yo generalmente trabajo mucho a nivel docentes y siempre trato de explicarle un poquito eso a los maestros, ¿no? Cuando surge esa apreciación de qué hiperactivo es este niño, yo a veces digo, a veces lo usan como sinónimo de movido, de que no se queda quieto, de inquieto, y realmente decir que un niño es hiperactivo es un diagnóstico, porque la hiperactividad es un diagnóstico, como yo les digo. Entonces, bueno, no podemos usarlo como sinónimo de movimiento, porque además no es casualidad en realidad que este diagnóstico se consolide en la edad escolar, porque a su vez los chicos, sabemos que los chicos en edad preescolar ya tienen ciertos indicadores de movilidad, que son movidos y tienen que moverse, Son ¿verdad? niños. Son niños. Son niños, entonces bueno, es muy difícil con 4 años o con 3 años decir que un niño tiene hiperactividad, porque en realidad es propio del desarrollo y es lo esperable, ¿no? Que tenga ese movimiento. Entonces bueno, por eso también pasa que este diagnóstico es un diagnóstico un poco más tardío en comparación con otros. Sí, lo cierto es que es un diagnóstico muy frecuente, como vos decías recién, es un diagnóstico que cada día tiene como mayor prevalencia, ¿no? Como que se está dando más, o se habla más de él, ¿no? Y bueno, también es cierto que a veces surgen ciertas dudas si realmente todo lo que se dice que es TDAH es TDAH realmente, ¿no? Pero bueno, ahí ya entramos, como vos decías, a un trabajo en equipo multidisciplinar, a evaluaciones correspondientes, a derivaciones correspondientes, ¿verdad? Como para ver si realmente estamos dentro de un diagnóstico o son simplemente otros factores que están afectando la actividad del niño, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos cuando decimos que un nene tiene Tal cual. hiperactividad o TDAH. Sí, sí. Jessy, ¿qué diferencias tienen o cómo se manifiestan estos indicadores que comentabas? Bien, a eso vamos a pasar ahora. Justamente la idea de esta charla hoy era hablar un poquito de qué desafíos tienen los niños que presentan estas características de TDAH, ¿no? No digo el TDAH en su diagnóstico porque a veces están todas las características y el diagnóstico tarda un poquito más, pero bueno, básicamente son nenes que presentan dificultades para establecer, por ejemplo, un orden en las tareas, ¿verdad? O cuando se les asignan determinadas responsabilidades, se les dificulta poder realizar esas tareas porque a veces se olvidan, o algo que suele verse mucho y que a mí me ha pasado desde la experiencia también, ¿verdad? Es que de repente comienzan una actividad, la dejan a media, siguen con otro juego, siguen con otro, y nunca llegan a finalizar cada una de las consignas o juegos que tú le propones, por ejemplo, ¿no? Bueno, que están indicados para realizar. Lo mismo pasa en la escuela. A veces comienzan una tarea, no la terminan, siguen con otra, se levantan, van, vienen, ¿verdad? Y en definitiva se dificulta eso de que puedan concretar la actividad que se pretende hacer, ¿verdad? También pasa mucho que se observan algunas dificultades en situaciones más funcionales, ¿no? O más cotidianas, como el vestirse, el hacer los deberes, porque generalmente pasa que se distraen con mayor facilidad, ¿no? Y ahí pasamos a otra de las características que después vamos a ver más adelante, de una de las estrategias, mejor dicho,
el bajar los distractores, ¿no? Porque generalmente la atención es mucho más volátil, por decirlo de alguna manera, y mucho más limitada en el tiempo, ¿no? También estos chicos presentan algunas dificultades para focalizarse, como les decía recién, en tareas, ¿verdad? Y generalmente tienden como a cambiar los focos de atención muy rápidamente, ¿no? En estos casos, por ejemplo, una de las estrategias que usamos mucho, no solamente en el ámbito educativo, también en el hogar, es poder organizarle las actividades, trabajar con las agendas, por ejemplo, ¿no? Darles un orden, marcarles un tiempo, ¿sí? Contarles de que, bueno, de que realizamos esta actividad, luego sigue esta otra, ¿verdad? Como organizarlos un poquito más y conjuntamente con ello, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, algunas estrategias como economía de fichas o lo que yo siempre llamo hacer un trato o negociar con ellos, ¿verdad? Esa estrategia sabemos, los que trabajamos en clínica, que nunca falla. Es lo máximo, ¿verdad? Son También, como mágicas. claro. Sí, son estrategias, ¿verdad? Y que ellos básicamente los motiva que puedan lograr cumplir los objetivos que se proponen ellos en las actividades y nosotros queremos que ellos aprendan, ¿verdad? Bueno, y también pasa que son, generalmente se observa mucho en estos nenes la tendencia a perder objetos o de repente dejar cosas en un lugar y no recordar dónde las dejaron. A veces pasa que le hablamos y parece que no nos están escuchando, ¿verdad? O que no nos están siguiendo la conversación porque están como en otra cosa y están, no como en otra cosa, pero es como que están en muchas cosas a la vez y vos les hablas y parece que no te estás focalizando la atención, ¿no? O que no sabe lo que le estás diciendo, ¿verdad? También pasa, bueno, que como les decía recién, se olvidan objetos, a veces se olvidan de actividades, de repente le indicás que es hora de cepillarse los dientes y no sé, surgió un distractor y ya se olvidaron que tenían que cepillarse los dientes, ¿no? También pasa que como que son más atractivos a diferentes estímulos del medio y por eso yo les decía que una de las estrategias que tenemos que tener en cuenta siempre, sobre todo en las aulas, ¿no? En la escuela, es tratar de reducir al máximo los distractores que en realidad no tienen ningún fin o propósito, ¿no? Quedan muy lindos a veces los salones súper decorados y todo lo demás, pero sabemos que en estos casos tanta decoración y tantos colores muchas veces es un punto No ayudan. es un punto a favor. Bueno, y también pasa que una de las características que se da mucho, sobre todo en la impulsividad, ¿no? Que a veces cuesta un poquito contener la conducta y lo que llamamos, bueno, el pensar antes de actuar, ¿no? Generalmente la impulsividad pasa eso, se realiza la acción, la conducta y como que después el chico reacciona sobre lo que hizo, ¿no? Pero bueno, después que ya realizó la actividad, digamos. Y también pasa que, bueno, que se muestran un poco persistentes, generalmente se ponen un poquito más ansiosos. Verdad que todas esas cuestiones realmente las podemos ir mejorando si las vamos interviniendo de lo que es la planificación, sobre todo, ¿no? Que también vamos a hablar. Jessy, pensaba que en los niños más grandes, con TDAH, también empieza a aparecer la culpa y la frustración. Exactamente. Porque no logran terminar una actividad, por esto que vos decías, explicabas muy bien de la impulsividad, ¿no? De que, uy, lo hice, me mandé la macana, y como que después reacciono, ¿no? Exacto. Y bueno, qué compleja que es la situación, porque por momentos es como que hago algo sin plena conciencia de lo que estoy haciendo, ¿no? Pero a pesar de eso hay consecuencias. Y las consecuencias me tengo que hacer cargo yo, porque lo hice yo. Claro. Entonces, ahí vamos a la importancia de los apoyos y del contexto, porque son niños que necesitan mucho acompañamiento conductual y afectivo también. Exactamente, además, ahora que vos nombrabas esto, Romy, una de las cuestiones que no mencioné que me parece muy importante es que también pasa, sobre todo con los nenes más grandes, ¿verdad? También se da en edad escolar, pero más en grupos de quinto, sexto grado, más o menos, ya cuando son un poquito más grandes, que surge todo esto de querer evadir aquellas actividades o aquellas cosas que no me interesan o no me salen, ¿verdad? Y como no sé cómo hacerlas o no logro finalizarlas o no logro involucrarme en esas actividades, busco generalmente otras conductas para tratar de salir de esa actividad. Y generalmente las conductas que a veces se desencadenan no son conductas muy apropiadas, ¿no? A veces justamente las conductas que van surgiendo ahí son conductas que tienden a ser negativas porque, bueno, el nene quiere llamar la atención para no lograr terminar esta actividad, entonces agarra y rompe el cuaderno, por ejemplo, ¿no? Es algo que yo lo veo mucho, ¿no?
sobre todo cuando se encuentra frente a algo que realmente le cuesta un poco más hacer o focalizarse, ¿no? Entonces, bueno, como que se descubre que de alguna manera la forma de salir de eso es a través de otra conducta que termina siendo negativa, ¿no? O una conducta desafiante, por decirlo así, ¿verdad? Pero es lo que vos decías también, a mayor edad, obviamente que la impulsividad va aumentando, ¿no? Si no se tiene un tratamiento y una intervención oportuna y adecuada. Y lo mismo con la frustración, la impulsividad, ¿verdad? Va aumentando y también va aumentando obviamente que las características de esas conductas, ¿no? Por eso, como vos decías, básicamente uno de los tratamientos o lo que focalizamos más en TDAH es lo conductual justamente, ¿no? Obviamente entre otras intervenciones que ahora vamos a conversar un poquito sobre eso, ¿no? Generalmente pasa que en TDAH, como vos lo decías recién, tiene que haber un tratamiento multimodal, lo que llamamos, ¿no? Generalmente cuando hablamos de un tratamiento multimodal hablamos de, bueno, del trabajo en equipo, de diversos profesionales que contribuyan, ¿verdad?, a este trabajo justamente, y también que involucre a la familia, porque realmente es un diagnóstico que, que incide mucho en el hogar y en los contextos cotidianos del chico, ¿no? Entonces, bueno, es importante poder involucrar siempre, creo que en todos los diagnósticos, pero bueno, más acá donde se necesita un poco más de contención, porque a veces pasa que los papás, realmente uno que trabaja con nenes con TDAH, están totalmente desbordados los padres, ¿no? Y a veces realmente no saben qué hacer o cómo manejar ciertas situaciones o ciertas conductas, y cómo de alguna manera ayudar a sus hijos y poder acomodar de alguna manera el entorno, lo que yo llamo, ¿no? Tal Entonces, bueno, cual, el porque apoyo. cambia la calidad de vida familiar. Exactamente, se vuelve todo más, me ha pasado a encontrarme con mamás sumamente desbordadas y bueno, ya no saber qué hacer, ¿verdad? Porque cambia todo, como vos decías, ¿no? Cambia la dinámica, cambian los horarios, cambian las rutinas, pasan, de repente hay momentos de sueño que ya no son de sueño porque el nene no duerme, bueno, hay un montón que también eso no lo mencionamos, pero a veces se dan un montón de comorbilidades junto con el TDAH, que todo eso afecta la calidad de vida de la familia, ¿no? Y que tal vez al chico también, pero bueno, a su contexto en general se ve modificado, ¿no? Entonces, bueno, generalmente cuando hablamos de la intervención o del tratamiento en TDAH, básicamente hay como tres grandes ejes de intervención, ¿no? Lo que sería, bueno, el trabajo con lo psicológico, ¿no? Con el área de la psicología, lo que llamamos la intervención educativa o escolar, y en algunos casos se da que hay una intervención farmacológica, pero bueno, son casos más puntuales. Yo específicamente no trabajo en el área de lo que es lo farmacológico, pero sé que hay situaciones a veces en que no tenés muchísimas opciones a efectos de regular ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que todo tratamiento debe agotar otras alternativas previas, ¿no? Nos ha pasado y capaz que a ustedes también en la experiencia práctica de encontrarnos casos en que directamente son medicados y en realidad no es el camino adecuado para ese chico en ese momento, ¿no? Que hay otras alternativas antes que seguro van a posibilitar un mejor pronóstico, ¿no? Pero Sí, bueno, como todo en un correcto uso. O sea, en exactamente. realidad también tenemos pacientitos que están medicados o que vienen medicados para trabajar durante la sesión y es lo que nos permite Exactamente. pensar en un aprendizaje, ¿sí? Y para que ese aprendizaje en el momento que nos encontramos sea significativo. Porque si no, al no haber atención y al no haber esa conexión que es necesaria, la atención conjunta, la atención sostenida, para que ocurra el aprendizaje, no se puede Tampoco es trabajar. Entonces, posible. Yo claro, también digo entonces lo muchas mismo. veces nos ha pasado que en ese caso la medicación es positiva, por supuesto lo hace el Ajá. neurólogo, ¿no? Pero también coincidimos que en otros casos, bueno, sí, hay exceso y vienen sobremedicados. Bueno, sí, creo que te Exacto. referías también a esa A situación. lo mismo y además algo que yo lo fui aprendiendo con los años, que siempre me quedó muy grabado de esas instancias de formación que tenemos a veces con grandes referentes, ¿no? Es que en realidad es como vos decías, la medicación siempre es un apoyo a la intervención, pero la medicación no es Una un pata, tratamiento en sí, ¿verdad? Porque a veces pasa que se usa la medicación como tratamiento y en realidad el niño no Claro. está siendo intervenido, ni tratándose, ni mejor, ni ayudándolo solamente con la medicación, ¿verdad? Creo que además como vos decías, de usar la medicación como, bueno, una posibilidad de poder trabajar y habilitar otros espacios de aprendizaje, que sí, coincido contigo que a veces hay casos en que es necesario porque no lográs
focalizar la atención y no lográs realmente generar un aprendizaje, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que verlo como un apoyo y no como un tratamiento en sí, ¿no? Exacto. Eso quise explicar de alguna manera. Y bueno, Más teniendo en cuenta que es una condición para toda la vida. O sea, nosotros hoy estamos hablando de niños porque son los primeros pasos, que quizás la parte más desafiante, aunque los desafíos van cambiando a lo largo de la vida y las etapas de la vida, pero este primer encuentro o cómo el primer acercamiento, los primeros indicadores o llegar al diagnóstico muchas veces es como lo más conflictivo para las familias. Pero pensando que es una condición para toda la vida, bueno, esas patas que mencionás como estrategias o como parte de tratamiento y de acompañamiento, teniendo en cuenta que no hay cura en esta condición, se van a ir modificando a medida de los distintos desafíos que aparezcan. Exactamente, y bueno, y justamente la idea es esa, creo que la idea de esta instancia también es poder transmitirle, ¿no? A las familias, sobre todo a las familias que son las que a veces se encuentran un poquito más solas, ¿no? Y a los profesionales y a los maestros que trabajamos con estos chicos, algunas estrategias como para decir, bueno, tengo un nene con TDAH, ¿cómo puedo ayudar en este caso, ¿no? Tengo un nene que de repente presenta indicadores del TDAH y capaz que no está el diagnóstico todavía, pero sí poder ir interviniendo de alguna manera y de forma acertada, ¿no? Entonces, bueno, la idea de ahora es como darles algunos tips, ¿verdad? Como para ir interviniendo, ¿no? Primero que nada, bueno, los chicos con TDAH necesitan una mayor estructura por todo esto que habíamos hablado y una organización de las clases, de las actividades de la vida diaria. Lo cierto es que también necesitan como mayor supervisión, ¿no? Por todo esto de que de repente focalizan muy breve la atención y bueno, se olvidan o dejan las cosas a medias, digamos, ¿verdad? Entonces, bueno, la supervisión generalmente es mayor por parte de las familias o los docentes. También está bueno que podamos fragmentar las tareas y hacerlas en pasos más concretos, por ejemplo, ¿verdad? Para que les sea mucho más accesible poder comprender qué es lo que se espera que logre de cierta actividad, ¿no? El paso a paso. Y como decíamos recién, bueno, tener en cuenta todo esto de las consecuencias positivas, los refuerzos positivos, ¿verdad? En este caso hablamos de la economía de ficha como una estrategia, ¿no? Como un recurso para mantener y tender a aumentar las conductas que son realmente positivas y de alguna manera ir disminuyendo aquellas conductas que son desafiantes o que son negativas, ¿no? Para el nene y para el entorno. Entonces, bueno, a través de esta estrategia que los invito a que puedan seguir profundizando, capaz que ustedes ya van a hablar en algún momento o ya hablaron de economía de ficha, ¿verdad? Pero básicamente es eso de hacer un trato, ¿no? Y tratar de alguna manera ir reforzando y potenciando todos aquellos logros que el nene va teniendo, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que tenemos un logro muy positivo, lo súper felicitamos, le entregamos una ficha o lo canjeamos por algo que le gusta, ¿verdad? Y eso hace que la motivación vaya aumentando y que vaya aumentando también la tendencia a lograr esa conducta positiva más frecuentemente, digamos, ¿no? Así que bueno, esa es una de las estrategias claves, ¿verdad? En TDAH. Y después, bueno, el tema de las economías de ficha podemos manifestarlas y hacerlas de diferentes formas, ¿no? Podemos trabajar con, bueno, las caritas contentas, las caritas tristes, las estrellitas. La economía de ficha en sí también, como canje, ¿no? Lo que llamamos, bueno, la fichita y le estoy trabajando para conseguir cierta actividad o cierto objeto. ¿Sí? Generalmente es una técnica que lo usamos mucho básicamente para la intervención cognitivo-conductual en lo que es la modificación de conducta, ¿no? O el trabajo conductual. Y bueno, y básicamente, como vos nos decías hoy, Romina, en el caso del TDAH, la intervención, si bien hay un foco educativo, y a veces, bueno, hay alguna intervención también farmacológica, está basada en procedimientos conductuales y de poder darle herramientas a los chicos para el autocontrol y que puedan seguir instrucciones breves, ¿verdad? Y que de alguna manera puedan ir manejando, adaptándose al entorno y comprendiendo ese entorno de manera más accesible, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y con todo lo que conlleva el TDAH, ¿no? Desde la autoestima, como vos decías, el manejo de la frustración. Sin duda que más allá de lo conductual, lo emocional está sumamente involucrado, ¿no? Sobre todo en las familias y en los propios chicos, ¿no? Entonces, bueno, generalmente yo siempre lo que les digo a las familias cuando nos encontramos o cuando estamos frente a un diagnóstico de TDAH, a las familias y a los contextos, ¿no? Que trabajan con estos chicos, que la comprensión y la empatía es el pilar de todo esto, ¿no? Tenemos que tener un poquito más de paciencia, tenemos que intentar comprender un poquito más de cuestiones que a veces
no encajan de repente a lo que estamos acostumbrados y entender que cada chico tiene su ritmo, su estilo de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, es más allá del diagnóstico en sí, es también nosotros acomodarnos a pensar, bueno, si este chico no aprende de esta manera, ¿de qué manera aprende, no? Que seguro tiene su estilo de aprendizaje. Y porque no le tenga un TDAH o tenga otro diagnóstico, no quiere decir que no aprenda, ¿no? Entonces a veces yo siempre pongo ese interrogante en los docentes cuando hablamos de dificultades y todo lo demás, que a veces está bueno sentarnos y pensar si realmente la dificultad está en el chico o si la dificultad la estoy teniendo yo a la hora de enseñar, ¿verdad? Claro. Porque yo digo siempre, uno cuando entra a conocer un poquito más sobre estos temas y a dotarse de la cajita de herramientas, ¿no?, que tenemos todos los que trabajamos con nenes, y entras a ver que hay un montón de estrategias y cositas que tenés que manejar y tener en cuenta, ¿verdad? Y entras a ver logros realmente, ¿no? Cuando realmente usás las herramientas adecuadas en este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a veces es más sencillo decir, no, mirá, no sé cómo trabajar con él porque no para quieto, corre de acá para allá, no se sienta, no logra terminar nada, que a decir, bueno, mira, este chico tiene estas características, bueno, ¿cómo puedo trabajar con él con estas características? ¿Verdad? Entonces yo no puedo pretender que el chico esté sentado 2 horas en una clase frontal, ¿verdad? Porque seguramente no voy a tener mucho éxito al trabajar con ese nene y ese nene no va a aprender, obviamente, que No, básicamente... no va a ser significativo. No, para nada. Entonces, bueno, eso es como un desafío que siempre les planteo a las familias y a los maestros, ¿no? Y bueno, y también lo otro es como que olvidarnos un poquito de esa conducta que tenemos los adultos generalmente del castigo, ¿no? De todo aquello que no logran, entramos a castigar, y sabemos muy bien que en estos casos el castigo generalmente genera el efecto contrario, ¿verdad? Generalmente cuando uno le dice, no lograste esto, si no haces esto no te voy a dejar hacer tal otra cosa, ¿verdad? Eso como que no es significativo, es mucho más positivo mediar y decirle, bueno, mira, podemos hacer esto, o vos querés hacer esto, bueno, genial, vamos a hacer primero esto para lograr esto, ¿verdad? Entonces, bueno, El trato inverso. Claro, Es buscar la positivo. motivación. transformar la situación y realmente empezás a ver otros logros que hasta a uno obviamente que lo dejan, le gratifican, ¿no? Ver que realmente el chico va aprendiendo y va logrando en su estilo de aprendizaje avanzar, ¿no? Y bueno, y otra de las cuestiones que no quiero dejar de nombrar es todo aquello que hablamos en un comienzo, de tratar de bajar un poco los distractores, porque realmente hay chicos con TDAH, sobre todo los que predomina mucho la inatención, es que cualquier cosita que tenemos que de repente no cumple un rol importante o no tiene ninguna función específica, sobre todo en el aula, ¿no?, o en momentos en que estamos tratando de trabajar o de intervenir, no sean distractores que realmente lo perjudiquen, ¿no? Entonces, tratar de disminuir siempre los distractores a lo mínimo, ¿verdad? Y que cada vez que planteamos alguna actividad, o bueno, guardamos una lista de tareas o organizamos al chico, está bueno también que las cosas estén bien claras, concretas, que sea un lenguaje preciso, ¿verdad? Yo creo que las estrategias de las agendas visuales funcionan no solamente para chicos con TEA, ¿verdad? Sino que en estos casos donde necesitamos organizar la estructura, también es una estrategia muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que básicamente resumiría como toda esta instancia o el mensaje que me gustaría transmitirles es eso, ¿no? Que si realmente nosotros vemos que no logramos algo o no queremos que el niño aprenda algo que estamos planteándonos que aprenda, bueno, eso, poder replantearnos esa idea de si realmente le estamos enseñando como él aprende o estamos enseñando como enseñamos y él no está aprendiendo, ¿no? Es como un desafío, ¿verdad? Y una invitación que los dejo pendientes. Jessy, esto que explicabas de las agendas visuales, bueno, que son súper común para la casa, pero ¿cómo las podrían implementar dentro del aula, además de esto de sacar los distractores? ¿Cómo se podrían usar dentro del aula? Bien, yo siempre ¿Te lo que... parece que sirve para todos los chicos o solamente para mi paciente mi alumno con diagnóstico? Bueno, mira, yo generalmente desde mi experiencia personal, ¿no? Como maestra también en primaria, generalmente cuando trabajo con agendas trabajo con todo el grupo. ¿Por qué? Porque yo creo que más acá o más allá siempre termina siendo una ayuda para todos, ¿no? Sobre todo, bueno, si son nenes más chiquitos, porque bueno, la experiencia mía es con los más chiquitos siempre,
Usamos el clásico pictograma, ¿no? Para organizar, bueno, armar la agenda de las actividades que vamos a hacer hoy. Entonces, bueno, llegamos, colgamos el abrigo, colgamos la mochila, nos sentamos en la alfombra, todo eso secuenciado y lo vamos armando con ellos, ¿no? Después, bueno, vamos a tomar la leche, después hacemos una actividad en mesa, después salimos al patio a la hora de juegos, volvemos, nos lavamos las manos, bueno, no sé, toda esa secuencia de pasos, ¿no? Que la vamos con ellos y obviamente que después lo vamos trabajando, vamos indicando en cada momento de esa actividad cuál es la actividad que corresponde, la que finalizó la vamos guardando, ¿verdad? Pero generalmente yo la uso, sobre todo primero porque es una ayuda para todos, ¿no? La uso con todo el grupo. Y después para que tampoco quede esa idea ni que el chico se sienta que lo estás haciendo solamente con él, ¿verdad? Claro, como que queda en evidencia de que es él el que necesita la ayuda. Exacto, y muchas veces en estos casos en TDAH, generalmente el nene se da cuenta, ¿no? Que le estamos haciendo con él de repente solo. Entonces, bueno, para evitar esa frustración que generalmente tiende a aumentar mucho y que se da mucho en TDAH, ¿no? Porque como les decía hoy, bueno, es un diagnóstico que generalmente tiene otras comorbilidades, ¿no? Y una de las comorbilidades que más se dan en TDAH son las dificultades del aprendizaje, ¿no? Porque generalmente inciden en el aprendizaje de la lectoescritura, inciden en habilidades matemáticas, ¿no? Inciden en motricidad, en grafomotricidad. Entonces, bueno, si a su vez el chico ya está en evidencia cuando de repente estamos trabajando lectura o estamos trabajando escritura, todavía le doy una agenda para él solo, ¿verdad? Porque él siente que obviamente lo va a ayudar un montón, pero a su vez siente que es una actividad diferente a la del grupo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, trato siempre desde mi experiencia, disminuir esas oportunidades que pueden llegar a ser frustrantes para ellos, ¿no? Y obviamente que en esas áreas que de repente presentan más dificultades o mayor dificultades, trato de no exponerlos, sino delante del grupo, ¿no? Si yo sé que un nene con TDAH, por su alto nivel de hiperactividad, porque se le dificulta mucho concentrarse, todavía, por ejemplo, en un primer año no ha adquirido la lectoescritura, no lo voy a exponer a leer delante de todo el grupo, ¿verdad? Entonces, bueno, son como pequeñas cositas que muchas veces influyen muchísimo Sí. ¿no? Y eso a su vez en lo emocional y a su vez en conductas disruptivas que surgen después. Entonces, bueno, es como una cadenita, yo siempre digo, que a veces sin darnos cuenta vamos generando. Entonces, bueno, yo siempre tiendo a este tipo de estrategias, en estos casos puntuales donde el déficit es específicamente de la atención o de la hiperactividad, trabajarlas con todo el grupo, ¿no? Esa es mi opinión y mi sugerencia, digamos. Sí, también es como el escalón, así como decía que iba encadenado, yo pensaba que era también el escalón de apoyo que generamos para que el siguiente aprendizaje ocurra. Exactamente, exactamente. Sí, además para que toda la trayectoria del niño sea, del niño o del niño más grande, de adolescente, sea una experiencia más positiva. Esto que hablabas de implementar estas estrategias a nivel grupal y no solamente para el niño, hacen que a nivel emocional su pasar por la escuela sea una experiencia mucho más positiva y no tan angustiante y frustrante porque siento que me tratan diferente o que me dan otro tipo de actividades y demás. Es como una manera de hacer ese ambiente, ese lugar un poco más inclusivo, no solamente para él, sino que para todos. Y que bueno, es algo súper valorable y que me parece que en todos los ambientes, especialmente en la escuela, en donde los niños están muy rodeados de otras personas ajenas a su familia, se pueda poner en práctica. Exacto, lo cierto es que a veces en algunos momentos vamos a necesitar de repente que ese chico haga otras actividades, ¿no? Claro. A mí me pasaba a veces con un nene, por ejemplo, de tener que sacarlo a jugar al patio o para que corriera, por ejemplo, ¿no? Porque en el salón era muy chiquito, había muchas mesas. Entonces, bueno, hay momentos en que el propio nene te lo está pidiendo y que realmente lo necesita para autorregularse, ¿no? Pero también está bueno, a mí me ha pasado, ya les digo de la experiencia, que también el grupo entienda esas cuestiones, ¿no? Me pasó con un nene de, bueno, mira, vamos a salir 2 segundos o va a salir 2 segundos con la otra maestra, porque él necesita correr. ¿Verdad? Necesita correr para después estar más calmado, para poder trabajar con nosotros, bueno, y explicarles esas cosas a los chicos, ¿no? Más allá de que no le vamos a decir de repente su diagnóstico, explicarle de forma técnica,
que ellos entiendan que hay nenes que a veces necesitan ese tipo de actividad, ¿no? Bueno, a mí me pasó también con mi hijo, ¿no? Que si bien no tiene TDAH, tiene TEA, pero es un poquito más inquieto, ¿verdad? En su grupo de clase, y él tenía una pelota, por ejemplo, una pelota grande que fue pasando con él, sobre todo en nivel inicial, porque había momentos en que él necesitaba hacer como esa descarga motora para autorregularse, ¿no? Y después que estaba 2, 3 minutos en la pelota saltando, iba y se sentaba, y ahí seguía trabajando, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces entender que también no son ni berrinches de los niños, ni caprichos de los niños, que muchas veces son mecanismos de autorregulación, ¿verdad? Y que ellos realmente los necesitan y que los compañeros entiendan que así como, bueno, nosotros necesitamos momentos para descansar, para merendar, para salir al patio, jugar, él también necesita otro momento para de repente tener esa actividad física que le requiere, ¿no? Para autorregularse. Yo siempre digo, lo ideal siempre es explicárselo, porque por más chiquitos que sean los nenes, ellos te entienden y muchas veces te entienden mejor que los adultos. Tal cual. Y tienen mayor empatía, ¿no? Se ponen en el lugar del compañerito de forma innata. Entonces, bueno, a veces somos más nosotros los adultos que nos da como miedo de explicarles esas cuestiones, y a ellos en realidad las entienden muy bien, ¿no? Y entonces, bueno, es como vos decías, de esa manera es cuando logramos realmente una inclusión, ¿no? Un contexto realmente inclusivo, no solamente para el chico, sino para todo el grupo, porque esa es la idea. La idea no es aislarlo, ni aislar su comportamiento, ni sus actividades, ni nada. La idea es poder trabajar siempre desde un concepto inclusivo real, ¿no? Con todo lo que ello implica. Tal cual. Me está pasando que tengo una pacientita en donde hay varios indicadores de TDAH, pero la realidad es que es una niña muy pequeña, tiene recién 4 años cumplidos. Bueno. Y en realidad este es su primer año de escuela. Bueno, vos sabés y que... venimos de un año 2020 sin ir a la escuela, y venimos un año 2021 muy desestructurado, muy variable, muy impredecible, con cambios constantes. Entonces, si hablamos de que un niño con TDAH precisa de estructura, precisa de orden, este año tampoco lo está teniendo de la manera adecuada. Entonces es muy difícil pensar en si eso no es un diagnóstico, porque también tenemos que tener en cuenta estas pautas del desarrollo de que es un niño pequeño y de que los niños necesitan moverse y de por sí son sus características particulares. Exactamente. Exacto. Entonces, bueno, el otro día le comentaba o charlábamos sobre todo esto con la familia, porque desde la escuela piden ciertas cuestiones o ciertas conductas que en este momento no se están pudiendo dar, pero bueno, hay que evaluar todo el contexto, porque no es que tiene o no tiene TDAH, hay que evaluar todo el resto que está girando alrededor de esta personita. Exacto, vos sabés que a mí me pasó algo muy similar también. También tenía 4 años, la nena es un poquito más grande. Y claro, yo, a ver, uno tiene ya cierto, como ya hablábamos hoy temprano, ¿no? Un cierto ojo clínico, que hay cuestiones que vos las empezás a observar y ya como que te entras te entran a aparecer palabritas, ¿no? Entonces ya te entras como bueno, a darte cuenta o a ver ciertos indicadores tempranos. Y bueno, me pasó lo mismo que a vos, con una nena de 4 años, sobre todo porque habían conductas de impulsividad muy marcadas, pero también, viste, que estaba ese breve margen de error, porque también me pasaba que en la escuela exigían cierto comportamiento de ella, que yo un día, bueno, planteé eso, ¿no? Pero ¿por qué ella tiene que estar 1 hora sentada? No hay otra forma, a ver, uno que es docente, ¿no? Hay otras formas de poder enseñar y trabajar, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que a veces también caemos en lo clásico, lo tradicional, en lo más fácil, ¿verdad? Entonces, Tal bueno, cual. En el igual para todos. claro, entonces esta niña necesitaba otro tipo de actividades, más sensoriales, que impliquen más movimiento, ¿verdad? Otro tipo de cuestiones, más que el trabajo en una mesa y en un papel, ¿verdad? Y que a su vez también le costaba muchísimo lo que era motricidad, entonces finalmente lo que hacía era terminar de rayar la hoja y la tiraba. Entonces, bueno, porque se frustraba, porque no lograba hacer la actividad. Y Entonces, claro, bueno, por la falta de práctica. Claro. Cuando se entró a modificar, más allá de que el diagnóstico quedó en el aire, porque en realidad todavía es muy chiquita y como vos decías, son años bastante atípicos el año pasado y más allá del término TDAH, de la etiqueta, por decirlo de alguna manera,
entramos a modificar como ciertas cuestiones del entorno. Entonces, cuando vos entras a modificar cuestiones del entorno escolar, cuestiones del entorno familiar, entró a cambiar la situación, ¿verdad? Porque se entró a comprender que ella necesitaba otro tipo de trabajo. Claro. Y no por eso porque tuvieron, más allá del diagnóstico, no, es porque su estilo de aprendizaje es ese otro. Era diferente. Entonces, bueno, ahí entraban a disminuir las conductas disruptivas, entró a bajar la impulsividad, entonces entraron a ver mayores logros en el aprendizaje, ¿verdad? Porque se cambiaron las estrategias, se cambiaron los focos de atención, se cambiaron las propuestas didácticas que también se llevaban a cabo con esa nena, ¿verdad? Entonces, bueno, el interés aumentó, se usó mucho también la técnica de esto de la economía de ficha. Ella empezó a ver que de repente si ella lograba o se interesaba por ciertas actividades, obtenía algo a cambio que le gustaba. Entonces, bueno, todo el entorno se fue acomodando. Acomodando, exacto, porque en realidad en estos casos, es como lo hablábamos en un comienzo, el entorno todo se modifica, sea positivo o sea negativo, se modifica todo y repercute en muchos casos a un alto grado en la escuela y en el hogar, dependiendo obviamente del grado de hiperactividad, impulsividad o inatención. A veces hay casos en que termina siendo un caos en la escuela, ¿verdad? Entonces, bueno, esas cosas tenemos que a veces entender que somos nosotros, el entorno, que tenemos que entrar a modificar las estrategias para ayudarlo al nene y ayudar todo en la cuestión, ¿no? Porque en la escuela pasa mucho que de repente, como era movida, como esto, como lo otro, hay nenes que no querían jugar con ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se entra a generar todo un clima entre los propios niños que tampoco está bueno, ¿no? Claro. Y bueno, ahí somos nosotros los adultos los responsables de tratar de generar ese otro tipo de trabajo que modifique el entorno de manera positiva, ¿no? Que ayude al niño y que ayude al entorno. Tal cual. Bueno, extenso, con muchas estrategias, explicativo. Así que agradecerte, Jessy. Y Daya, ¿querés cerrar? No, más allá de agradecer a Jessy por su tiempo, por brindarnos toda esta información, por brindarnos estrategias que nos sirven no solamente a nosotros como terapeutas, como profesionales, sino también pensando un poco en las familias y en los docentes, que son ámbitos en donde los niños pasan mucho tiempo del día. Pensar en este mes de julio como mes de la concientización y la sensibilización del TDAH, bueno, pensarlo desde este lugar de conocer un poco más sobre este trastorno, ¿sí? Hoy no hablábamos de trastorno, sino que hablábamos de una condición que lo va a acompañar para toda la vida y pensarlo desde ese lugar, desde los apoyos que precisamos para que esta persona que transcurre su vida con esta condición la pueda transcurrir desde un lugar mucho más positivo, mucho menos angustiante y frustrante, y que su calidad de vida mejore, no solamente la de él, sino la de su familia y de todo su entorno. Así que muchísimas gracias, Jessy, por tu tiempo y por brindarte a esta propuesta. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y como vos lo decías recién, bueno, que este mes, donde en realidad tendríamos que hablar siempre, todos los días, ¿verdad?, sobre estos temas, pero bueno, específicamente este mes que nos ayuda a pensar un poquito más en cómo sensibilizarnos y cómo de alguna manera irnos concientizando y entendiendo estas cuestiones para este fin último que vos decías recién, de promover una mayor calidad de vida, que creo que en la cuestión de eso se trata, ¿no? De poder ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los involucrados, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nos vemos pronto. Sí, claro. Les vamos a dejar la página de INTEAD por acá para que se puedan contactar con Jessica. A Centro Barrilete, a nosotros nos encuentran en Instagram, Facebook y Telegram, y suscríbanse para no perderse el próximo estreno. Nos vemos. Nos vemos.